Bien, vamos a dar inicio a la clase de competencia lingüística o lenguaje y vamos a empezar con el tema de uso de la B y de la V, ¿no? Porque en muchas oportunidades de repente nosotros le hemos dicho B chica y B grande, pero no, la forma correcta de llamar a estas palabras o a estas letras, en este caso sería B y V, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a explicar acá son las reglas en las cuales nosotros vamos a utilizar siempre la B y por otro lado vamos a utilizar la V, porque también hay ciertas reglas, así como también hay ciertas excepciones, las cuales tenemos que tener en cuenta para poder tener una mejor ortografía y escribir correctamente. Entonces pasamos ya a el contexto de lo que vendría a ser este tema. Observa la carta que escribió Lorena. Ella tiene una duda. ¿Podrás ayudarla a resolverla? Lorena se pregunta, ¿no? ¿En qué caso se usa B y en qué caso se usa V? Por ejemplo, yo tengo tubo con V y luego tengo tubo con B y uno no sabe cómo escribirlo, ¿no? A ver, tubo con V, ¿será con V o será con B? Pero ¿a qué clase de tubo se está refiriendo? A eso también vamos. Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña lectura donde nos dice, en verano, a ver, le voy a hacer zoom. En verano pasado, mi tío Rodolfo estuvo en París. Allí tuvo que comprar una maleta nueva porque los regalos que trajo eran muy grandes, sobre todo el mío. Acá dice tuvo. ¿Y tuvo en qué contexto está? Vamos a leerlo nuevamente. El verano pasado, mi tío Rodolfo estuvo en París. Allí tuvo que comprar, o sea, este tuvo proviene del verbo tener, ¿no? Del verbo tenía, ¿no? Tenía que comprar, allí tenía que comprar o allí tiene que comprar, ¿no? Proviene del verbo tener. En cambio, nosotros nos damos cuenta que acá la niña tiene una duda. ¿Tuvo con V o tuvo con B? Y resulta que las dos formas son válidas según el contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, el tuvo con V siempre se va a mantener cuando se refiere a los derivados del verbo tener, ¿no? Tuvo, tuve, cuando se refiere a eso, ¿no? Pero del verbo tener. Yo tuve un juguete muy bonito. Él tuvo la necesidad de salir a pasear. Eh, Nosotros tuvimos muchos amigos. Nosotros, ¿qué más? Todo lo que se refiere a ese tipo de palabras, ¿no? A los derivados de la palabra tener, de tuve, tuvo, tuviste, al verbo, cuando me refiero al verbo. Pero el tuvo con B, ya la diferencia viene acá cuando te refieres al material de plástico. Solamente el material de plástico se escribe con B. En cambio, el tubo del verbo tuvo, tuve, tuviste, tuvíamos, todo ese, las conjugaciones del verbo tener en ese tiempo, en el tiempo eh, pasado, tuve, tuvo, en el tiempo pasado las conjugaciones del verbo tener, en este caso se escriben con V. Y todo lo que se refiere al material de plástico, ese tubo sí se escribe con B, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si nos ponemos en contexto, nos damos cuenta que aquí se refiere al verbo tener, ¿no? Al verbo tuvo, tuve, a ese tipo de verbos, más no se está refiriendo al objeto de plástico del tubo. Entonces, por esa razón es que en esta oración es correcto escribir tuvo con V porque se está refiriendo al verbo. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Lorena ha escrito bien la carta. La respuesta escríbele aquí y vamos a contestar la pregunta, ¿no? Vamos a poner sí, Lorena lo ha escrito bien porque tuvo, que viene a ser una conjugación del verbo tener, se escribe con V. Entonces respondemos de esa manera. Pasamos ya a las reglas que nos van a dejar bien en claro en qué momentos voy a escribir con B y en qué momentos voy a escribir con V. Las reglas están aquí, simplemente nosotros tenemos que tomarlas en cuenta al momento de realizar una redacción. Las terminaciones aba, abas y ábamos, aban, ¿no? Todo lo que termine en aba y sus derivaciones, por ejemplo, jugaba, jugabas, jugábamos, jugaban, de algunos verbos en forma del tiempo pasado, ¿no? Porque dice, él jugaba, entonces estamos hablando de pasado. Todos los que terminen en aba,
Y todos los que terminan en aba van a ser verbos que terminan en ar, como por ejemplo jugar, cantar, bailar, soñar. O sea, todos los que terminan en ar, al momento de conjugarlos en tiempo pasado, siempre van a terminar en aba. Como por ejemplo soñar, ¿no? Soñaba, soñabas, soñábamos, soñabas, ¿no? Todos esos verbos que terminan en ar, al momento de conjugarlos, van a terminar de conjugarlos en tiempo pasado, en el tiempo pasado aba, siempre van a terminar de esa manera, siempre va a ser aba, ¿no? Todos van a tener aba. Como por ejemplo cantar. Cantar termina en ar. Por lo tanto, cuando yo lo quiero conjugar al pasado, él cantaba, tú cantabas, nosotros cantábamos, ellos cantaban, ¿no? Termina en ar, por lo tanto, si lo conjugo de esa manera, en tiempo pasado, siempre va a terminar en aba, todos los derivados de aba. Entonces, cuando un verbo, escúchame, cuando un verbo, generalmente son los que terminan en ar, pues, ¿no? Cuando un verbo termina en cualquier derivado de aba, ya sea aba, abas, ábamos, aban, siempre se va a escribir con B. Cuando terminan en aba, siempre se escribe con B. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Las terminaciones bundo y bunda. Cuando una palabra termina en bundo, o en el caso femenino, ¿no? En bunda, en este tipo de casos también se escriben con B, ¿no? Por ejemplo, vagabundo, nauseabunda o nauseabundo, moribunda o moribundo, ¿no? O también vagabunda, ¿no? Todo lo que termina en bunda, en bundo, siempre se va a escribir con B. Luego tenemos que después de la letra M, esta es una regla muy básica y súper clásica, ¿no? Siempre toda palabra que está, o toda B que siempre está al costado de una M, siempre termina por escribirse con B, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes ambulancia, ¿no? Antes de la B, ¿qué cosa está? M. Entonces, por ende, siempre va a tener ahí a la B, ¿no? Ambulancia, ¿qué más? Embellecer. A ver, vamos a darle zoom para que más o menos nos demos cuenta. La regla nos dice que después de la letra M también se escribe con B. Siempre se escribe con B después de la M. Si tú estás escribiendo ambulancia, estás ya por dibujando la letra M y luego dice ambulancia, ¿no? Y tú te pones a pensar, ¿con V o con B? Ah, pero la regla dice que después de la M siempre va la B, más no la V. Entonces, tú escribes ambulancia, te acuerdas de esa regla, estás dibujando la M y luego estás en duda si B o V, pero como dice que después de M siempre es con B, entonces ya tú colocas ahí la B, más no la V. Lo mismo va a suceder con embellecer. Tú estás escribiendo embellecer, ¿no? Embellecer, porque no es embellecer con N, sino es embellecer. Entonces tú estás por la M y luego dices con B o con V. Ah, pero después de la M siempre va la B. Entonces de frente escribes la B, embellecer. Lo mismo, imborrable, ¿no? No es imborrable, sino con M. Tú estás escribiéndolo imborrable, imborrable, y luego dices con B o con V. Ah, pero después de la M siempre va la B. Entonces dibujas la letra B, ¿no? Entonces es una regla muy clásica que siempre después de la letra M se escribe con B, más no con V. Las palabras terminadas en bilidad. Todo lo que termina en bilidad, como por ejemplo habilidad, responsabilidad, posibilidad, amabilidad, ¿no? Ese tipo de palabras que terminan en bilidad siempre se van a escribir con B. Pero hay dos excepciones, solamente hay dos excepciones que tú tienes que tener en cuenta. Si bien la regla dice que todas las palabras que terminan en bilidad, como posibilidad, ¿no? Con B, responsabilidad, con B, amabilidad, con B, habilidad también, ¿no? Pero solamente acá te indican que hay dos excepciones en las cuales no funciona esta regla, como por ejemplo en movilidad, ahí se escribe con V, y en civilidad, también se escribe con V, pero solamente son excepciones para estas dos palabras. Entonces tú tienes que memorizarte esa regla, ¿no? Se escriben con B todas las palabras que terminan en bilidad, excepto las palabras como movilidad y civilidad, nada más. Mientras tú no estés escribiendo ni movilidad ni civilidad, todo lo que termine en bilidad va a ser con B.
Pasamos ya a la regla que implica escribir con V, uso de la V. Los verbos que llevan el sonido B y no tienen ni B ni V en el infinitivo. A ver, vamos a volver a leer esta regla. Los verbos que llevan como sonido B, o sea, como sonido, ¿no? O sea, no te pongas a pensar aquí ni en B ni en V, sino en el sonido V, en ese sonido. Ponte a pensar solamente en el sonido. Y no tienen ni B ni V en el infinitivo. La forma infinitiva, a ver, te cuento. El infinitivo son todos esos verbos, porque el infinitivo solamente existe para verbos, son todos esos verbos que terminan en ar, en en ir, como cantar, comer, dormir, jugar, soñar, bailar, leer, dibujar, todo lo que terminan en eso, ¿no? Vivir, todos los verbos que terminan en ar, ir, a eso se les conoce como infinitivos. O sea, verbos que terminan en ar, en y en ir son los infinitivos. Entonces, cuando no tienen el sonido de B, como por ejemplo tener, ¿tener tiene el sonido de B? No, no lo tiene. Luego, ¿qué más? Luego tenemos aquí sostener también. Sostener tiene sonido de B, no lo tiene, ¿no? Entonces, tener y sostener. Vamos a aplicarlo, ¿ya? A ver, en este caso, tener es la forma infinitiva. Pero cuando tú lo conjugas en tiempo pasado, en el tiempo pasado con sonido de B, ¿qué dirá? Tuve, ¿no? Tuve. Y ahí cuando lo conviertes a tuve, ahí sí se escribe con V. Luego sostener, sostuve, ¿no? Sostuve, también ahí se escribe con V. En la forma infinitiva, ¿no? Cuando lo pasas al tiempo pasado, ¿no? De todo lo que es B. A ver, si no ha quedado claro este punto, lo vuelvo a repetir. A ver, volvemos a repetir porque de repente no se ha entendido de forma correcta. Los verbos que llevan el sonido de v, ¿ya? De V, más no la misma B, y no tienen ni B ni V, ¿ya? Es el sonido, nada más el sonido. Como por ejemplo, los infinitivos, ¿no? Los infinitivos en este caso, tener, y acá nos han puesto también sostener. Acá tú tienes a los infinitivos ¿no? ¿no? Todo lo que termina en Y por ejemplo, tú acá ponle un derivado de tener que tenga que ver con la B, porque estamos hablando de B, ¿no? Del sonido B. Tener, por ejemplo, tuve, a todos los derivados de este tipo de infinitivo, como por ejemplo tuve, se escribe con V. Por ejemplo, de sostener, ¿no? Un derivado de sostener que tenga B, sostuve, sostuviste, sostuvisteis, sostuvimos, todos ellos, ¿no? Los que tengan sonido de B, a todos ellos que provienen del infinitivo, de este infinitivo que termina en a todos ellos se les va a colocar la V, se les va a colocar la V. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente regla. Se escribe con se escribe con V después de las sílabas ya, ye, yo y yu, ¿no? Como por ejemplo, llavero, después de las sílabas, dice bien claro, después de ya, acá tienes llavero, es decir, después de ya, se escribe con V. Después de y, como por ejemplo llevar, ¿no? Acá tienes y luego después de la y vas a escribir con V, llevar. Luego tienes yo, acá tienes llovizna. Entonces después de la yo escribes con V. Si han descartado a la y, debe ser por algo, no debe ser porque no sigue con esta regla. Entonces es ya, ye, yo y yu, descartando la y. Luego tienes acá yu, como por ejemplo lluvioso. Después de la yu, de la sílaba yu, siempre se escribe con V. Luego también una regla muy clásica, después de la letra N. En el caso de la B, nosotros habíamos visto que después de la letra M siempre se escribe con B, ¿no? Pero el caso contrario ya viene a ser para la V, que después de la N, después de la letra N, siempre se escribe con V. Como por ejemplo convento. Tú estás escribiendo convento, ¿no? Estás en con y luego tienes dudas después que sigue B o sigue V. Ah, pero recuerdas la regla, después de N va con V, entonces estás con y al momento de escribir la B vas a colocar V, ¿no? Porque tú sabes que después de la N viene la V. Convento, listo.
Convivencia, después de la N, siempre con V. Invitación, después de la N, siempre con V. Luego, se escriben con B las palabras que terminan en íbora y luego en íboro, ¿no? En íbora y en íboro. En este caso acá la han repetido 2 veces, pero es íbora y también íboro, ¿ya? A excepción de la palabra víbora, porque ahí sí es con B, más no con V. Entonces, repito, se escribe con V las palabras que terminan en íbora e íboro. A excepción, como te digo, de víbora. Solamente víbora va a mantener la B. Entonces, solamente tienes que aprenderte esa regla. Se escriben con V cuando tienes íbora, íboro, a excepción de víbora. De ahí todo lo demás es con V. Como por ejemplo, omnívoro. Aquí tienes tu íboro, íboro. ¿Y con qué está? Con V. Carnívoro. Aquí tienes íboro y está con V. Herbívoro, aquí también tienes íboro y está con V. Entonces, todo lo que termine en íboro o termine en íbora también se escribe con V, a excepción solamente de víbora, porque aquí tú tienes íbora y acá la han escrito con B, pero solamente esta es la única excepción para este tipo de terminaciones. De ahí todo lo que termine en estas palabras, en este grupo de palabras, todo lo que termine en ello se va a escribir con V. Entonces, ya hemos dejado bien en claro las reglas importantes con respecto al uso de la V y al uso de la V. Ahora vamos a desarrollar nuestro libro. A ver, identifica las imágenes y escríbelas reconociendo las reglas de las grafías B y de la grafía V. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una imagen de un hombre, ¿no? Hombre, la imagen nos muestra a un hombre. Y la regla es que después de la letra M siempre se escribe con B. Entonces, cuando tú vas a escribir hombre, a ver, vamos a aplicar esa regla, porque acá tenemos la imagen de un hombre, ¿no? Vamos a aplicar entonces nuestra regla. A ver, un rato. Ya, acá tenemos un hombre, la imagen de un hombre. Yo tengo que saber si es que hombre se escribe con V o se escribe con B. Entonces yo voy escribiendo, ¿no? Acá tengo el ¿no? Y la regla que me decía, después de la M siempre va con B, ¿no? Después de la M siempre es con B. Entonces, definitivamente después de la M yo coloco la B y ya estaría escribiendo bien. Hombre. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente. A ver, pregunta 2. Acá tenemos la imagen de una tarjeta de invitación, entonces vamos a utilizar la palabra invitación que tiene el sonido de B, ¿no? Entonces vamos a averiguar si es con B o es con V. Entonces yo estoy escribiendo invitación, coloco la N, y la regla me decía que después de la N siempre se escribe con V. Después de la N siempre va la V. Entonces por eso yo coloco invitación. Ya está. Luego tenemos aquí la imagen de algo que se acerca a la B. En este caso podría ser abeja, ¿no? Abeja. Y escribimos con B. Abeja. Ahora, ¿por qué con B? Porque la regla gramatical en este caso nos dice, si nosotros buscamos en el diccionario, tenemos que abeja, ¿no? Del animal se escribe con B. Abeja, el insecto, ¿no? Se escribe con B. No nos dice en las reglas gramaticales o en el diccionario, no me presentan a este insecto con V. Entonces, por esa razón es que la escribimos con B, ¿no? Generalmente, aquí en esta palabra no se ha aplicado ninguna de las reglas que hemos optado. Entonces, para ese tipo de palabras en las cuales ya está una regla establecida, si se escribe con V o se escribe con B, simplemente las buscamos en el diccionario. Porque si te das cuenta, según la composición de esta palabra, no incluye ninguna de las terminaciones que están en la regla. Entonces, para mayor información o para saber cuál es la forma correcta, hay palabras que no siguen esta regla, ¿no? Entonces, por eso tenemos que verificar en el diccionario o en internet, en el diccionario de la RAE, con qué se escribe, ¿no? Si es con B o es con V.
Para la 4 tenemos ahí llavero y la regla nos decía que siempre después de la sílaba ya se escribe con V. Entonces vamos a escribir llavero. Tengo acá la sílaba ya y la regla me dice después de ya, después de ye, después de yo, después de yu, siempre va con V. Entonces llavero lo escribiría con V. Ya está. La siguiente, ahí tengo hombro, ¿no? Hombro. Entonces, para escribir hombro, voy a aplicar lo siguiente. Estoy escribiendo O y luego necesito saber si es con OM, ¿no? OM, hasta ahí. Luego necesito saber si es con B o es con V. Pero la regla me decía que después de la M siempre se escribe con B. Entonces coloco hombro, ¿no? Después de M siempre va B. A ver, siguiente pregunta. Ya. Es una palabra incorrectamente escrita. A ver, según las reglas y el diccionario también que nosotros tenemos, ventana se escribe con V, así que aquí no hay ningún problema. Invierno, recuerda que en este caso sí se está aplicando la regla. Para invierno sí se aplica la regla, ya que después de la N siempre se escribe con V. Entonces, por esa razón, invierno está correctamente escrito. A ver, en la C, la regla nos dice que después de la N siempre se escribe con V, pero aquí han escrito envase con B. Por lo tanto, esta debe ser la incorrecta porque después de N siempre se utiliza la V. Entonces, como que acá hay un error en la palabra envase. Evento, ¿no? Nosotros buscamos en el diccionario y nos damos cuenta que evento sí está correctamente escrita porque en este tipo de palabras como que las terminaciones o lo que está al costado de como que no se aplica aquí, ¿no? Entonces, cuando vemos una palabra en la cual no podemos aplicar ninguna de las reglas antes mencionadas, ya vamos a nuestro diccionario. Ahora, herbívoro. Todo lo que termina en ívoro, mientras no sea víbora, todo lo que termina en ívoro siempre va a escribirse con V. Cuando termina así, en lo que estoy señalando, en ívoro, siempre se escribe con V, a excepción de víbora, porque víbora sí es con B. Muy bien, entonces la clave correcta es la C. ¿Cuál es la palabra que está incorrectamente escrita? Envase. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes palabras debe escribirse con V? A ver, habilidad. Todo lo que terminaba en bilidad siempre era con B, ¿no? Con B. Entonces acá colocamos la B. A excepción de movilidad y de civilidad. De ahí, normal. Todo lo demás era con B. Caminaba. Caminaba proviene del infinitivo caminar, terminación ar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tiempo pasado de caminar, en las terminaciones aba, caminaba, caminabas, caminábamos, todo la conjugación del verbo caminar, del infinitivo caminar, al momento de querer darle el sonido de B, como caminaba, caminábamos, caminabas, al darle el sonido de B, siempre va a ser con B, ¿no? En aba, todo lo que termine en aba, abas, ábamos, todo ello con B. Ombligo. Ombligo, a ver, acá tenemos la M y la regla nos dice que después de M siempre con B. Entonces, por lo tanto, en ombligo con B. Moribundo. Todo lo que termina en bundo, termina en bunda, siempre también con B. Ahora, sostuviste. Esto proviene del verbo sostener, ¿no? Sostener, del infinitivo sostener. ¿Y sostener termina en qué? Termina en er, ¿no? Entonces, infinitivo er. Cuando termina en er, cuando sostener, o sea, esa palabra termina en el infinitivo er, ¿no? Como sostener, y yo de la misma forma que caminar, ¿no? De caminaba, ¿no? Y yo quiero a sostener, quiero convertirlo o darle el sonido de B, entonces pienso, ¿no? Sostuviste, sostuvíamos, ya, entonces al momento de convertirlo o darle el sonido de B, lo que termina en er, como sostener, siempre se va a conjugar con V. Entonces, la clave correcta aquí sería, nos está pidiendo, debe escribirse con V, la E, ¿no? La E, ¿por qué? Porque proviene de sostener. ¿Y sostener en qué termina? Termina en er. Y lo que termina en er, al momento de conjugarlo, para darle el sonido de B, siempre termina escribiéndose con V. A excepción del caso del infinitivo ar, ¿no? Porque eso sí es con B. Pero los que terminan en er y los que terminan en ir, al momento de conjugarlo,
siempre va a ser con V. 8. Señala la alternativa que presenta palabras correctamente escritas. Estudiaba. Todo lo que termina en aba, ¿no? Porque proviene del infinitivo ar, todo lo que tiene aba viene a ser con B, entonces acá está incorrecto. Probabilidad. Todo lo que termina en bilidad es con B, a excepción de movilidad y decibilidad. Pero entonces probabilidad en este caso sería con B. Vagabundo. Todo lo que termina en bundo es con B. Evolución. Evolución, si buscamos en el diccionario, está correctamente escrito, ¿no? Evolución con V. A ver, invitación. Todo lo que tiene N, después de la N siempre va con V, entonces aquí está mal. Envejecer, lo mismo. Todo lo que tiene N, al costado siempre debe llevar la V, más no la B. Entonces, aquí la C también está mal. Lo único que he visto que está bien hasta el momento es la B. Evaluar. Si nosotros buscamos en el diccionario, nos damos cuenta que evaluar es con V. Entonces, por lo tanto, esto también está mal. Sable. A ver, una regla ahí adicional, ¿no? Una regla adicional, cuando tú tienes bla, ble, bli, blo, blu, siempre es con B. O sea, no hay con V. No hay bla, ble, bli, blo, blu, no hay con V. Siempre es con B. Luego, llevar. Cuando tienes la sílaba ya, ye, yo y yu, siempre lleva V, ¿no? Entonces acá está bien. Ahora, omnívoro. Todo lo que termina en ívoro es con V, a excepción de víbora, ¿no? Pero acá dice omnívoro. Entonces acá tienes ívoro, por lo tanto aquí debió estar la V. Lo único que está correcto en esta pregunta vendría a ser la clave B. La B, porque vagabundo, todo lo que termina en bundo con B, y evolución, si buscamos en el diccionario, está bien escrito. 9. Se escriben las palabras con V después de, a ver, las bisílabas bi y bis, no, esto es con B, esto es con B. A ver, la terminación aba, abas, no, esto está correcto, esto es con B. La terminación buir, no, esto es con B. Después de la letra M, no, aquí se aplica la regla del B. Las sílabas ya, ye, yo y yu, efectivamente, ¿no? Después de las sílabas ya, ye, yo y yu, siempre se escribe con V. Por lo tanto, la clave correcta es la E. Pregunta 10. Marca la oración que está correctamente escrita. De pronto vi, del verbo ver, como es del verbo ver se escribe con V, entonces esto está mal. De pronto vi a ese vagabundo. Vagabundo sí está bien, pero acá ya lo malogró, ¿no? Ahora, Harold se fracturó el brazo. Cuando hablamos de bra, bre, bri, bro, bru, también se escribe con B, con B. Entonces, brazo está mal escrito. Andrea viaja en su movilidad. Viaja, si nos damos cuenta, se escribe con B, ¿no? Porque lo podemos verificar en el diccionario. Ahora, en su movilidad, nosotros dijimos que todo lo que termina en bilidad siempre se escribe con B, a excepción de movilidad y civilidad. En este caso, acá está la excepción, ¿no? Movilidad. Entonces, por lo tanto, con V está bien. Cantaban, todo lo que se conjuga del infinitivo ar, en este caso cantar, y cuando le quiero dar sonido de B, el sonido de B, siempre va a ser con B, ¿no? Todo lo que termine en aba, aban, abamos, todo ello con B. Entonces, por lo tanto, aquí está mal. Cantaban de alegría. Luego, ella bailaba, bailaba de bailar, ¿no? Terminación, y le quiero dar conjugación de sonido B, bailaba, bailábamos, todo lo que termine en aba es con B. Muy bonito. Entonces, marca la oración que está correctamente escrita. La que está correctamente escrita es la C. Muy bien, eso sería todo por la clase del día de hoy.